denomina el complemento locativo argumental. ¿Qué es el locativo argumental? Este complemento va a hacer referencia al lugar, a la locación, por eso se llama locativo. Siempre que escuchen locativo, quiere decir lugar, ¿ok? Entonces, va a ser una parte del predicado, que va a ser como cualquier otro predicado, pero que va a mencionar un lugar, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo, puse las llaves en la mesa. ¿Dónde puse las llaves? En la mesa. Me está denotando un lugar. O cuando digo, no cabe en la maleta. ¿Dónde? En el maletero. O resido o vivo en Valencia. En todos estos ejemplos me está denotando un lugar y siempre va a estar acompañado por una preposición en, ¿ok? Va a utilizar en dónde está. Vivo en La Paz, ¿ok? En la mayoría de los casos, si se utiliza una preposición, va a estar acompañada por el en. Pero en algunos casos también vamos a tener alguna oración que no tiene esta preposición, pero que también es del lugar. Por ejemplo, cuando digo viven allí. Allí sé que es un complemento locativo argumental. ¿Por qué? Porque me está denotando un lugar. Puedo estar señalando allí, allá. Entonces, me está denotando, ¿ok? Pero en otros casos donde necesito mencionar el lugar específico, voy a utilizar en, ¿ya? Ahora, hay un complemento que se denomina el de régimen verbal, ¿no ves? ¿Se acuerdan que hemos revisado? Este complemento de régimen verbal va a ser parecido, porque el de régimen verbal me va a indicar algún elemento, pero que esté conectado con una preposición, ¿no ves? De eso se trataba el de régimen verbal, una preposición. Y en el caso de los argumentos locativos, también puede haber una preposición, pero esta preposición ya va a ser diferente. Por ejemplo, cuando yo digo salí de Bolivia, o voy a México. Si notan, aquí, si bien estamos mencionando un lugar, igual que en el locativo argumental, aquí la relación es diferente. Por un lado yo digo, yo vivo en La Paz. Entonces estoy haciendo hincapié en que mi persona vive en este lugar, en el lugar. Pero cuando yo digo, yo vengo de La Paz, el énfasis ya no está en dónde estoy o en el lugar, sino está en la procedencia, ¿no ve? De venir. Por lo tanto, cuando tengamos las preposiciones de o a, yo salí de Bolivia, yo voy a México, va a ser un complemento de régimen verbal. Pero si utiliza la preposición en o menciona un lugar específico del lugar donde se encuentra, es locativo. ¿Ya? Entonces, locativo en, de régimen verbal, de y a. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar el complemento predicativo. Este es el complemento más fácil de todos porque, como su nombre lo dice, es de predicado y estamos justo viendo los verbos predicados. ¿No ve? Estos argumentos de predicado pueden ser de distinto tipo, pero vamos a revisar los más comunes. Cuando hablamos de argumentos predicados, no vamos a hacer referencia a otra cosa, sino a una oración que va a tener un verbo predicativo, ¿ya? Un argumento predicativo. Entonces, ¿qué es un argumento predicativo? Pues va a ser una especie de atributo, de adjetivo, ¿ya? Y es algo bien, bien común. Por ejemplo, cuando yo digo, María subió contenta a su coche. Sé que María es mi sustantivo, subió es mi verbo. Contenta a su coche
va a ser un argumento predicativo porque todo esto va a ser mi predicado, ¿ya? Este va a ser mi predicado. Entonces son los más generales, el del verbo predicativo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo subió contenta. Le estoy dando un adjetivo al verbo. ¿Cómo subió? Contenta. ¿No ven? Entonces van a estar ligados. Y estos son los más comunes y son los que hemos revisado. Ahora, para que esto se entienda bien, les voy a dar un ejemplo. En los argumentos predicativos, siempre tenemos que identificar un sujeto, ¿no ve? También tenemos que identificar un verbo. Y el predicado de esta oración, esta parte de la oración, el predicado, va a tener por lo general un adjetivo, ¿ya? Por eso se llaman predicativos, porque van a explicar al verbo. El niño llegó muy contento. ¿Cómo llegó? Muy contento, ¿ya? ¿Por qué llegó? Es un verbo predicativo, porque aquí me está diciendo cómo llegó, ¿no ve? El niño llegó, me está mencionando algo que ha pasado y que ya forma parte del predicado. Por eso se llama predicativo, porque no forma parte del sustantivo. Por eso es, y es bien fácil, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar a la parte un poquito ya más compleja. Vamos a revisar el complemento agente. ¿Se acuerdan cuando hemos avanzado la parte de la oración pasiva, el agente y el paciente? Cómo alguien da la acción o alguien recibe la acción. Alguien hace la acción y alguien la recibe. A eso se refiere el agente. Habíamos dicho que el agente dentro de mi oración va a ser la persona o cosa que va a realizar la acción, ¿ya? Va a realizar la acción. Entonces, el complemento agente va a ser aquel complemento donde voy a mencionar a alguien que realiza la acción. Y aquí tengo un ejemplo. Cuando yo menciono Daniel, sé que Daniel es mi sustantivo. Y sé que prepara es mi verbo. ¿Qué prepara? La comida. ¿Quién realiza la acción? ¿Quién prepara la comida? Daniel. Daniel. Muy Daniel. bien. Daniel prepara la comida. Daniel es mi agente. El que realiza la acción es el agente. Ahora, este es mi complemento agente. Cuando yo quiero cambiar el orden de mi oración y lo quiero poner al revés, la comida es preparada por Daniel. Es la misma oración, solo que está al revés. ¿Quién realiza la acción? Daniel. Daniel. Muy bien. Sigue siendo Daniel el agente, ¿ya? Aunque esté al final, la comida sigue siendo preparada por Daniel. La comida también puede ser un sustantivo, pero paciente. Pero Daniel es mi agente, ¿ya? Y se dice que es un complemento porque en esta oración yo puedo obtener el predicado a todo esto, ¿sí? La comida es preparada. Hasta ahí es una oración. Por Daniel. Este ya va a ser un complemento agente porque está utilizando a la persona que ha realizado la acción. ¿Ven? Entonces se llama complemento agente. Para que vean cuándo es un complemento agente, casi siempre vamos a tener la preposición por, ¿ok? La comida es preparada por Daniel. El juego es ganado por el equipo. El examen fue aprobado por los estudiantes. Entonces, siempre que tengan un por que denota un sujeto agente, es un complemento agente, ¿ya? Porque tiene un agente. ¿Se entiende?
Ok, entonces espero que eso haya quedado claro. Ahora, vamos a ver los complementos circunstanciales. Estos igual son bastante sencillos. Todo está en el nombre. La dificultad surge porque son muchos complementos circunstanciales, son bastantes, ¿ya? Entonces, por eso a veces nos confundimos, pero es bastante facilito. ¿Qué es circunstancial? Hemos revisado esto en los primeros temas. ¿Qué es circunstancial? Habla del entorno, de las condiciones, cantidades. Muy bien, el entorno, las condiciones, el evento donde se realiza la acción, ¿lo ves? A lo que rodea la acción. Muy bien, el contexto también. Entonces, este complemento circunstancial va a ser una parte de la oración que me va a dar información de las circunstancias en las que ocurre el verbo, pero no va a ser una parte importantísima de la oración. Únicamente me va a dar cómo ha pasado, dónde ha pasado, con quién ha pasado, complementos, ¿ya? Pero no va a ser la parte más importante. Y hay muchos tipos de circunstancias. Vamos a ver circunstancias de modo, circunstancias de tiempo, circunstancias de lugar, de cantidad, de causa, finalidad, compañía, instrumento o medio. Todas son contextos, solo que son distintos contextos. Por ejemplo, cuando yo digo, mis amigos se expresaron muy mal educadamente. Hasta aquí tengo una oración completa. Mis amigos, sujeto, se expresaron, el verbo, ¿no ve? ¿Qué hicieron mis amigos? Se expresaron. Y acá el complemento me va a decir cómo lo hicieron. Ya sé que mis amigos se expresaron, pero en la circunstancia de modo me va a interesar cómo lo hicieron. Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo se expresaron? Muy mal educadamente. ¿Cómo se expresaron? Muy rápidamente. ¿Cómo se expresaron? Muy tímidamente. Entonces responde al modo, cómo lo hicieron. ¿Ya? Y en las circunstancias de tiempo va a responder al cuándo lo hicieron. Mis amigos trabajaron por las tardes. Sujeto, verbo, y en este complemento ya me va a responder cuándo trabajaron por las tardes. ¿Ya? El de lugar, pues me va a responder a amigos se graduaron, solo me va a mencionar el lugar. De cantidad, habíamos dicho que en la cantidad va a hacer referencia a cuánto o a intensidades, ¿no ve? Mis amigos se quieren. ¿Cuánto? Mucho, muchísimo. Entonces me da cantidad. Los de causa me van a explicar por qué ocurrió tal cosa, ¿ya? ¿Por qué? Mis amigos se fueron. ¿Por qué? Por motivos familiares, ¿ya? Entonces me responde una razón. De finalidad, esta parte distinga. De causa es por qué lo hicieron y la final es para qué, con qué objetivo lo hicieron. De finalidad, ¿para qué? Mis amigos estudian para postular a la universidad. Ese es su objetivo, esa es su finalidad, ¿ya? Es diferente del por qué lo hicieron. Mis amigos estudian porque el examen es muy difícil. ¿Para qué estudian? Para entrar a la universidad, ¿ya? Entonces son dos cosas diferentes. El de compañía, ¿con quién? Mis amigos vinieron a mi casa con sus novias. ¿Con quién vinieron? Con sus novias. De instrumento, ¿qué utilizaron? ¿Ya? ¿Con qué? Mis amigos firmaron el documento con un bolígrafo. Mis amigos firmaron el documento. ¿Con qué? Con un bolígrafo. Y de medio. El de medio es por medio de qué? Una vía. Mis amigos lo lograron.
¿Por medio de qué? Con mi ayuda, ¿ya? Mis amigos llegaron a la ciudad en auto. ¿Por medio de qué se logró el objetivo? ¿Ya? Y cuando es de provecho, beneficio o daño, a veces es más cortito. Responde al para o por quién. Trajo un regalo. ¿Para quién? Para ti. Le di una advertencia. ¿Para quién? Para su hermano. Lo hizo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Ya? Estos son menos comunes, pero son bastante sencillos, ¿no? Modo, tiempo, lugar. Solo acuérdense, si responde una de estas preguntas del complemento, es un complemento circunstancial de cualquiera de estos tipos. ¿Ya? Ahora, vamos a ver una parte importante. Algo que vamos a llamar el predicado nominal. Aquí estamos mezclando dos cosas. No se olviden que predicado es esa parte de la oración que me complementa algo, ¿no? Que me va a dar información adicional. ¿Pero qué significaba nominal? ¿Sustantiva? Nombre o sustantivo. Nombre, pero alude a Muy, sustantivo. muy bien, nombre o sustantivo. Ahora, ¿cómo puede haber un predicado nominal, un predicado sustantivo? Es cuando algunas oraciones tienen dos sustantivos, ¿no ve? O más sustantivos, y a veces es un poquito difícil identificar cuál de los dos sustantivos es el más importante. Por ejemplo, cuando yo digo Laura es de Tarija, ¿cuál es mi sustantivo? Laura. Laura. Muy Laura. bien, Laura es mi sustantivo. ¿Cuál es mi verbo? Es. Es. Muy bien. Y acá tengo un complemento cualquiera. Es de Tarija. Pero casualmente este Tarija también es un nombre, ¿no ve? Es un sustantivo. Tal vez no en este contexto, pero yo sé que Tarija hace referencia a un nombre o sustantivo, ¿no ve? Entonces, cuando yo tengo así varios sustantivos en una sola oración, siempre tengo que empezar identificando el principal, el que realiza la acción. ¿No ve? Laura es. De Tarija también había sido un sustantivo, por eso se va a llamar predicado nominal, porque también tiene un sustantivo, pero el sustantivo va a estar en el predicado. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Lice. Súper. Esa parte es facilita, pero a veces vean que cuando hay dos sustantivos, tal vez uno está en el predicado y es nominal. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar ya, punto aparte. Ya hemos visto los tipos de complementos. Vamos a ver una pequeña característica para que se pueda entender. Dentro de los predicados hemos visto que hay muchos tipos de complementos, ¿no ve? Algunos de esos tipos de complementos van a ser atributos. ¿Qué es un atributo? Un atributo va a ser aquella parte de la oración, aquella palabra o palabras que me van a denotar una cualidad. Algo que mi sujeto es, tiene o hace, una forma, una cualidad, ¿ya? Ahora, los atributos son súper parecidos a los adjetivos, ¿no ves? Son los adjetivos en realidad, los atributos. Solo que ahora los vamos a denominar atributos porque van a estar directamente relacionados con el sustantivo o van a formar parte del predicado. Por eso se habla de atributos, porque forman parte del predicado. Por ejemplo, cuando tengo en mi oración la película, acá, la película es mi sustantivo, ¿no ve? Mi sujeto.
Es mi verbo. Muy divertida. Aquí tengo un predicado. ¿A ver? Todo esto es un predicado. Y este predicado aquí está teniendo un atributo principalmente. La película es muy divertida. ¿A ver? La película es muy divertida. Este atributo de muy divertida está directamente ligada con mi sustantivo, ¿ya? Está muy ligada con mi sustantivo. Por lo general, los atributos vienen después de los verbos ser, estar o parecer y otros verbos similares. Ser, la película es, mi amiga es buena. Estar puntual es ponderado. Parecer inteligente es bien visto. Entonces, por lo general está acompañado a estos verbos, pero cuando están acompañados a estos verbos se los llama atributos, ¿ya? Atributos, que son como adjetivos, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces, esos son los atributos. Ahora, vamos a detallar un poquito este tema de los atributos. ¿Qué pasa con los atributos? Los atributos van a tener dos tipos principales, dos formas en las que se pueden expresar. El más común son los atributos caracterizadores. ¿Qué quiere decir? Estos atributos son adjetivos, ¿ya? Que me van a denotar características de mi sujeto. Su tez es blanca. Quiero decir que tiene una piel blanca. La calle era estrecha. La calle era muy angosta, ¿no? Entonces me está dando una característica de mi sustantivo. Por eso se llaman caracterizadores, porque dan una característica del sustantivo. Por ejemplo, no sé, Daniela es muy participativa. ¿Cómo es Daniela? Es muy participativa. Entonces me está dando un atributo. Pero también pueden ser identificativas, ¿ya? Y se llama identificativas porque identifican, van a darle identidad a mi sustantivo. ¿Qué es la identidad? Pues es decir, ¿qué es o quién es? ¿No ves? Es la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Ahora, estas identificativas ya no me van a dotar de características de mi sustantivo. Más bien me van a dar una identidad, me van a decir qué es o quién es. Por ejemplo, cuando yo digo el autor del manuscrito es Borges, ¿cuál es mi sustantivo? ¿Cuál creen que es el sustantivo? ¿El autor del manuscrito o Borges? Borges. Borges dice. ¿Ya? Cuando tengan así una duda, como que, pero es que el autor del manuscrito y Borges son la misma persona, ¿no ve? En esta oración está hablando de la misma persona. Cuando tengan, habíamos visto antes, ¿no ve? Cuando tengan así una oración donde sea difícil identificar el sustantivo porque los dos elementos son la misma cosa, la misma persona, lo que tenemos que hacer es darle un criterio de atributo identificativo, porque el autor del manuscrito es Borges. Ninguno es más importante que lo otro. Solo son dos formas de decir lo mismo. ¿Ve? Entonces es un atributo identificativo, ¿ya? Ambos son sustantivos, ¿ya? O cuando digo el culpable eres tú, el culpable y tú son la misma persona. Eso es lo que está diciendo mi oración. Entonces es un atributo identificativo, ¿ya? Identificativo, porque identifica qué es
Siempre que identifique qué es identificativo, ¿ya? Su principal problema es la financiación. ¿Qué es la financiación? Su principal problema. ¿Cuál es su principal problema? La financiación. Entonces, es lo mismo, ¿ya? No da ningún atributo como en este caso. Aquí daba características, pero aquí no. Aquí me dice lo mismo con otras palabras, ¿ok? Entonces, estos son tipos de atributos. Tipos de atributos. Ok. Ahora, hay un tipo de atributo que es locativo. ¿Se acuerdan qué es locativo? ¿Localizar? Lugar. Lugar. El lugar. Un lugar. Muy bien. El lugar. Locativo es lugar. Entonces, el atributo locativo va a ser el lugar, nada más que el lugar. Y me va a mencionar dónde está el lugar. Por ejemplo, tengo un sustantivo. La reunión, este es mi sustantivo. No es aquí. Aquí ya me está dando un atributo locativo, porque me está diciendo que la reunión no es aquí. Me está dando una característica de esta reunión, que aquí no es, pero me está mencionando un lugar. Entonces, siempre que me menciona un lugar, es locativo. La conferencia es en el auditorio. ¿Dónde es la conferencia? En el auditorio. Entonces, aquí me menciona un lugar. Un lugar. ¿Ya? Y también puede darse en las preguntas. Por ejemplo, cuando digo, ¿dónde es el concierto? ¿De qué estoy hablando? Del concierto. Aquí no estoy dando específicamente dónde es, pero estoy preguntando. Entonces, un atributo de lugar también. Siempre que mencione palabras que denoten lugares, es atributo locativo. El paseo fue por la playa. El viaje será desde Caranavi hasta Rurrenabaque. Todos son atributos locativos. Todos son fáciles porque menciona el lugar en el predicado y es locativo. A ver, locativo. ¿Ok? Ahora, ya. ¿Hasta ahí todo claro? Se dice la duda. Sí. ¿Yamil? Complemento locativo argumental sería lo mismo que el atributo locativo. Ah, ya. Muy buena pregunta. En el caso del complemento locativo, es muy parecido, ya, es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia entre el complemento locativo? Cuando yo hablo de complemento locativo, no se olviden que aquí estamos hablando de complementos. Es decir, es toda una parte de la oración, que me va a complementar al sustantivo, ¿no? Es todo un predicado. Es decir, que me va a brindar mucha información. Y si esta información es del lugar, pues es locativo, ¿no ve? Pero es toda la parte de la oración, ¿no ve? Pero el atributo locativo solo es aquel elemento que me denota el lugar. No, ya no es todo el complemento, sino va a ser solo es la pequeña palabra que me denote el lugar. Entonces, digamos que todo esto es mi complemento locativo. Todo esto es mi complemento locativo. Pero mi atributo de lugar, ¿cuál va a ser? Bolivia. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Después es lo mismo, ¿no? Hacen referencia a lo mismo, solo que cuando hablo de complementos, quiere decir que es bastante información que complementa. En cambio, el atributo es un detalle del lugar y listo. ¿Se entiende?
Sí, gracias, licenciada. Súper. ¿Otra pregunta? Sí, licenciada, una consulta. El atributo siempre va a ir después del verbo copulativo ser, estar, parecer, ¿no es cierto? Sí, en la mayoría de los casos, en casi todos, siempre va, porque como el atributo es una forma de denotarle características, necesitamos un verbo enlace. Esa es la diferencia con los adjetivos, que en el caso de los adjetivos yo puedo decir casa grande. A ver, aquí voy a anotar. En el caso de los adjetivos, yo puedo decir casa grande, ¿no ve? Y no necesito palabras enlace. Pero cuando hablo de atributos, por lo general sí necesito colocarle la casa es grande, ¿ya? Entonces, en la mayoría de los casos, siempre viene con palabras relacionadas con el ser, con el estar, con el parecer. Gracias, licenciada. Y una compañera creo que tenía unas dudas y estaba escribiendo por el chat. Ah, ya, ok, sí, es que no puedo leer el chat cuando comparto diapos. Pero, a ver, déjenme revisar. Mm, Aquí está. Ah, ya, era lo mismo, ¿no ve? ¿Cómo diferenciar entre complemento locativo y el circunstancial del lugar? No se olviden que el complemento circunstancial, a ver, aquí está. Ay, ahora sí. No se olviden que el complemento circunstancial, se está viendo mi pantalla, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Ya, ahora sí. El complemento circunstancial me está denotando dónde ambos, el complemento locativo y el complemento de lugar, me indican dónde ha ocurrido, los dos. No hay diferencia. La única diferencia es que en el complemento locativo, en esta parte de los complementos, aquí me va a dar el contexto. ¿Ya? De dónde ha ocurrido una determinada acción. Por eso se llama circunstancial, porque me da las circunstancias de dónde han ocurrido la acción, ¿ya? Siempre. En cambio, en el complemento locativo, solo en el complemento locativo, aquí va a hacer más énfasis en directamente mencionarme el lugar, ¿ya? El directamente mencionarme el lugar y utiliza las preposiciones de y a. No, en, ¿ok? En dónde ocurrió, en la mesa. Perdí mis llaves, en la mesa. Ahora, este complemento, por ejemplo, este complemento locativo argumental, ¿puede ser un complemento circunstancial? Sí. Son dos estructuras que pueden ser. Por ejemplo, cuando yo digo acá, no cabe en el maletero. Sé que es un complemento locativo argumental. No cabe. ¿Dónde? En el maletero. Al mismo tiempo, también es una circunstancia de lugar. ¿Ya? Entonces, pueden ser los mismos, no son excluyentes. No es que es uno y no es lo otro. Simplemente son distintas formas de clasificar. Aquí estábamos viendo complementos, ¿no ven? Y en los complementos son distintas formas en las que hay clasificaciones. Eso. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, licenciada. Muy bien. Ahora vamos a ver esta parte, ya, punto aparte. Ya hemos visto muchos complementos, ¿no ven? Muchos. Ya, pasen la hoja. Ahora vamos a ver otra cosa que ya no está vinculado, pero ya no son complementos, ¿no? Para que no se confundan. Ahora vamos a ver clasificación. ¿De qué?
de la oración, ¿ya? ¿Cómo se clasifican las oraciones? Las oraciones van a tener muchas clasificaciones. Así como les decía, son distintas formas de clasificar. No significa que haya una forma o la otra, no. Simplemente son distintas formas en las que los autores las clasifican, ¿ya? Ahora, vamos a ver las dos primeras. La oración se puede clasificar en criterios sintácticos. Sintáctico significa por cómo están formadas. Tienen una palabra, dos palabras, tres palabras, por eso, ¿no? Sintaxis. Y según la sintaxis, la oración se va a clasificar por su estructura, o también se puede clasificar por la cantidad de verbos que tiene, ¿ya? Esa es una clasificación. Por su estructura, la oración se va a clasificar en oración bimembre y oración unimembre. Bimembre y unimembre, según la estructura. ¿Se acuerdan del prefijo bi? ¿Qué significaba el prefijo bi? Dos. Dos. Muy bien. No. El prefijo bi significa dos. Entonces, las oraciones bimembres van a tener las dos partes que hemos mencionado. Sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Cualquier tipo de sujeto y cualquier tipo de predicado. Puede ser un sujeto directo como María, Juana, o puede ser un pronombre, ella, él. También puede ser un sujeto tácito, no importa. Igual va a ser un sujeto, ¿lo ve? Y va a tener un predicado, cualquier tipo de predicado, ¿ya? Comen muy rápido, trabajamos hasta la noche. Entonces, si tiene estos dos elementos, la oración es bimembre. Pero la oración va a ser unimembre cuando no va a tener sujeto o no va a tener predicado. Por lo general se omite el sujeto en las oraciones unimembres, ¿ya? Entonces solo tienen unimembres y pueden ser sujetos o pueden ser predicados, pero no van a tener los dos, ¿ya? No van a tener los dos, ¿se entiende? Ahora, dentro de las oraciones unimembres, habíamos dicho que solo tienen una parte de la oración, pero recordemos que la oración es un elemento que tiene un significado completo. A pesar de que la oración no tenga sujeto y predicado en las unimembres, la oración va a tener significado. Sí va a tener, ¿ya? Y por lo general se clasifican en las que no tienen núcleo verbal, oraciones sin núcleo verbal y oraciones con núcleo verbal. Es decir, tienen verbo, aquí no tienen verbo, perdón. En las sin núcleo verbal no tienen verbo y en las verbales tienen verbo. Es la única diferencia. ¿Tienen o no tienen? ¿Ya? En las sin núcleo verbal son fáciles porque son expresiones cortas. Cuando digo auxilio, sé que eso es una oración porque tiene un significado. Sé que es alguien que está pidiendo ayuda. No tengo sujeto, pero es una oración, auxilio. ¿Ya? No tiene verbo. Chao. Felicidades. Silencio, por favor. ¿Cómo? Todas estas oraciones no tienen verbo. No hay el verbo. No hay verbo. En cambio, en las oraciones unimembres que sí tienen un verbo, vamos a hablar de que empiezan o tienen un verbo en la oración, pero el sujeto va a ser demasiado tácito, casi irreemplazable, que no se lo debería mencionar o no se lo menciona, o no va a tener sujeto, ¿ya? Por ejemplo, llovió toda la noche. Llovió toda la noche no tiene un sujeto definido,
¿no ve? Podría ponerle un sujeto. Por ejemplo, eso llovió toda la noche. Pero en realidad no cuadra, ¿no? No necesita sujeto. Tiene un verbo, pero no necesita sujeto. Llovió toda la noche. Entonces, es una oración unimembre con núcleo verbal. Tiene un verbo, pero no tiene un sustantivo. Está granizando. Hace frío. Hace de hacer. Frío. No tiene sujeto. Era de noche, hace años. Simplemente no tiene sujeto, ¿ya? Pero sí tiene verbo. Era, hace, hay, son verbos. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, no se olviden, oraciones bimembres y unimembres. Ahora, la última clasificación, vamos a clasificar según la cantidad de verbos. Según la cantidad de verbos es bien conocida, ¿ya? Porque aquí solo vamos a necesitar contar los verbos que hay en una oración. Y según la cantidad de verbos, vamos a tener verbos que son, oraciones que son simples cuando solo tienen un verbo. Y el verbo es muy obvio, ¿no? Solo hay una acción importante en la oración, no hay dos, solo hay una. Por ejemplo, cuando digo, las víctimas recibieron una compensación. Tengo mi sujeto, las víctimas recibieron. ¿Qué recibieron? Una compensación. Listo, solo hay un verbo. La empresa ha contratado nuevo personal. La empresa, ¿qué ha hecho? Ha contratado nuevo personal. En las oraciones simples solo hay un verbo claro, un verbo importante. No hay dos. ¿Ya? Son oraciones cortas y claras. En cambio, en las oraciones compuestas, en las compuestas vamos a juntar oraciones simples. Por eso se llaman compuestas. Oración simple más oración simple. Y van a ser de tres tipos. Las copulativas, las disyuntivas y las adversativas. Esto lo hemos revisado. Copulativo significa que van a agrupar, ¿lo ven? Por ejemplo, yo tengo aquí en mi oración, el director entró al aula. Es una oración. Los profesores se callaron. Es otra oración. Cada una tiene un verbo. Pero en las copulativas yo decido unir ambas oraciones y ponerle acá una I, ¿ok? Y los profesores se callaron. Entonces ya es una oración compuesta por dos. El director entró al aula y los profesores se callaron. Junto dos oraciones, ¿ya? Ahora, también puedo juntar dos oraciones, pero sin necesidad de agruparlas, sino de excluirlas. Y aquí voy a utilizar las disyuntivas, el o. ¿Quieres postre o tomamos café? ¿Quieres postre? Es una oración. ¿Quieres postre? Tomamos café es otra. Y acá no las voy a juntar. ¿Quieres postre y tomamos café? No. ¿Quieres postre o tomamos café? Una de las dos. No pueden ser las dos. ¿Ya? Entonces, por eso se llama disyuntiva, porque están unidas con una o, excluyente. Y luego tenemos las adversativas. ¿Se acuerdan de las adversativas? De los adversarios. ¿Ve? En las adversativas vamos a juntar dos oraciones igual. Estudia mucho. Saca malas notas. Vamos a juntar igual dos oraciones, pero estas dos oraciones en su significado va a haber una incoherencia lógica. ¿Ya? Por ejemplo, estudia mucho. Lo lógico es que saque buenas notas, ¿no ve? Pero en este caso vamos a añadir una preposición, el pero. Estudia mucho, pero saca malas notas. O salí muy temprano, pero llegué tarde. ¿Sí? Son dos oraciones medio contrarias, como que no hay lógica, pero igual están unidas gracias al pero. ¿Se entiende esta parte? Sí.
Súper, muy bien. A ver cuánto tiempo tenemos. Ay, ya no tenemos tiempo, chicos. Después, la última parte para que esto no quede em, hacia el aire, tenemos a las oraciones yuxtapuestas, ¿ya? Las oraciones yuxtapuestas igual, juntan dos oraciones, ¿ya? Cualquiera, juntan dos oraciones, pero ya no vamos a utilizar como en las anteriores los elementos y, o, pero. Ya no utilizamos en palabras de enlace ni preposiciones. Únicamente en las yuxtaposiciones vamos a utilizar signos, ¿ya? Por ejemplo, llovía a cántaros. Punto y coma, decidieron posponer el paseo, ¿sí? Llegaron tarde. Punto y coma, había mucho tráfico. ¿Se dan cuenta? Igual junta dos oraciones, pero aquí van a estar separadas por un punto y coma, por una coma, por los dos puntos, ya no por palabras. ¿Se entiende? Sí. Sí, Lice. Muy bien. Esta parte de las oraciones no es muy complicada, pero memorícense los tipos de oración. Yuxtaposición, adversativas, copulativas, disyuntivas, ¿ok? Y vamos a continuar el día viernes. Licenciada, no sé si podría pasar las diapositivas así rapidito, por favor. Ya, chicos, pero les he enviado el lunes las diapositivas. ¿Cómo es que siguen pidiendo? ¿Dónde estábamos? Aquí. Aquí hemos. Aquí está. Aquí está.